Bueno, chicas y chicos, hola de nuevo. Vamos a seguir hablando en este video acerca de la fecundación. Habíamos dicho que la fecundación es el proceso por el cual se van a fusionar la gameta femenina haploide, que es el ovocito, y la gameta masculina haploide, que es el espermatozoide, y que llevan a la formación de una célula diploide que se conoce como cigoto. Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos que se llevan a cabo para permitir la fertilización? Recordemos que la fertilización es la introducción del núcleo con los cromosomas paternos en el interior del citoplasma del ovocito. Entonces, para que se pueda producir la fertilización, el espermatozoide va a tener que atravesar todas estas capas que se encuentran entre la membrana plasmática del ovocito y la membrana plasmática del espermatozoide. Lo primero con lo cual se va a encontrar el espermatozoide es con la corona radiada. Recuerden que la corona radiada son las células de la granulosa que acompañan al ovocito después de la ovocitación. La pregunta es, ¿cómo hace el espermatozoide para atravesar la corona radiada? Lo hace a través de dos procesos. El primer proceso consiste en la liberación por parte del espermatozoide de una enzima hidrolítica que se conoce como hialuronidasa acrosómica, que va a generar una destrucción localizada de las diferentes moléculas que mantienen adheridas entre sí a las células de la corona radiada. Una vez que se genera ese camino, gracias a la acción de la hialuronidasa, el siguiente mecanismo que permite la fertilización es el movimiento de hiperactivación del espermatozoide. Cuando el espermatozoide ha logrado atravesar toda la capa de la corona radiada, se va a encontrar con la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide se encuentra con la zona pelúcida, se va a producir el siguiente paso o la siguiente fase de la fecundación, que se denomina reconocimiento y adhesión. Este paso o este proceso de la fertilización consiste en la interacción entre receptores que se encuentran en la membrana plasmática del espermatozoide y la ZP3, que hace parte de la zona pelúcida. Algo que es importante en respecto al reconocimiento y a la adhesión es que este reconocimiento y esta adhesión entre el espermatozoide y el ovocito, específicamente con la zona pelúcida, se da solo entre gametas de la misma especie. Es decir, hay una complementariedad entre receptores de la membrana plasmática de un espermatozoide humano y la glicoproteína ZP3 de la zona pelúcida de un ovocito humano. Bien, esto es lo que quiere decir reconocimiento y adhesión. Recuerden mucho la especificidad y la interacción complementaria entre un receptor de la membrana plasmática del espermatozoide y la ZP3 de la zona pelúcida. Cuando se produce este reconocimiento y esta adhesión, se desencadena lo que se conoce como la reacción acrosómica. Antes de explicar la reacción acrosómica, quiero detenerme un rato para que hablemos de las diferentes estructuras que hay que tener en cuenta a partir de ahora para poder comprender la reacción acrosómica y los siguientes pasos que permiten la fertilización del ovocito. Esto representa el núcleo con su membrana nuclear, esta estructura que vemos como un capuchón que rodea la parte superior del núcleo, se conoce como el acrosoma. Recuerden que el acrosoma es el aparato de Golgi y el acrosoma tiene dos membranas que hay que tener en cuenta. Una membrana acrosómica interna que está relacionada con la membrana nuclear y una membrana acrosómica externa que está en relación con la membrana plasmática del espermatozoide. Entonces recuerden que el acrosoma tiene dos membranas, una membrana acrosómica interna que está relacionada con la membrana nuclear y una membrana acrosómica externa que está relacionada con la membrana plasmática del espermatozoide. ¿En qué consiste la reacción acrosómica? Es la reacción entre, o una interacción que se produce entre la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana acrosomal externa. Quiero que observen en esta imagen que el acrosoma no cubre totalmente el núcleo, sino que lo cubre hasta una parte intermedia. Esta región se conoce como la base del acrosoma y es importante que la tengan en cuenta y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cómo podemos definir la reacción acrosómica? La reacción acrosómica se puede definir como la fusión
entre la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana acrosomal externa. ¿Cómo se produce esta reacción acrosómica? Primero aparecen unos poros por la fusión entre ambas membranas y después desaparece tanto la membrana plasmática del espermatozoide como la membrana acrosómica externa. Pero la membrana plasmática del espermatozoide solo se pierde hasta la base del acrosoma. Por debajo de la base del acrosoma continúa la membrana plasmática y esto es importante para explicar por qué la introducción del espermatozoide hacia el citoplasma del ovocito se produce de forma lateral o se produce en la región lateral del espermatozoide. Cuando se produce esta reacción acrosómica, hay que tener en cuenta que en el interior del acrosoma vamos a tener una serie de enzimas que se encuentran solubles o que se encuentran disueltas entre el líquido que hace parte del interior del acrosoma. Estas enzimas son la hialuronidasa, la tripsina y la acrosina. Producto de esta reacción acrosómica se va a producir lisis de la membrana plasmática y la membrana acrosómica externa y por acción de la hialuronidasa, la tripsina y la acrosina, que son enzimas que se encontraban disueltas en el acrosoma, en el interior del acrosoma, se va a producir una disolución de la matriz extracelular de la corona radiada. Entonces, esa disolución de la matriz de la corona radiada va a desencadenar algo que se conoce como la denudación. Cuando desaparece tanto la membrana plasmática como la membrana acrosómica externa, nos queda revistiendo el núcleo solamente la membrana acrosómica interna. Y esta membrana acrosómica interna va a tener un receptor que va a interactuar con la ZP2, pero que vamos a analizar más adelante. Recuerden que por la reacción acrosómica se produce una liberación de esas enzimas hidrolíticas del acrosoma. Esas enzimas hidrolíticas van a romper las diferentes moléculas que mantienen adherida a la corona radiada y que mantienen fija la corona radiada a la zona pelúcida. Cuando se produce la reacción acrosómica, por acción de las enzimas hidrolíticas, se va a producir lo que se conoce como denudación. ¿Y qué es la denudación? No es nada más que el desprendimiento o la separación de las células de la corona radiada que se separan de la membrana pelúcida. Eso es lo que se conoce como denudación. Entonces recuerden que esa denudación es el desprendimiento de las células de la corona radiada que se desprenden de la zona pelúcida y que se origina o se desencadena por acción de las enzimas hidrolíticas que rompen y deshacen la matriz extracelular que mantenían adheridas las células de la corona radiada y que mantenía también unidas las células de la corona radiada a la zona pelúcida. Después de que se produce la denudación y como consecuencia de la reacción acrosómica, sigue el siguiente paso y es la penetración del espermatozoide a través de la zona pelúcida para que pueda llegar a interactuar con la membrana plasmática del ovocito. Este proceso se desencadena gracias a una reacción de complementariedad entre un receptor que se encuentra en la membrana acrosómica interna, que se denomina pH20, y la ZP2. Entonces recuerden que la ZP2 interactúa con un receptor que se encuentra en la membrana la membrana acrosómica interna. Ese receptor se denomina pH20 y adherido al receptor hay una enzima que se denomina proacrosina. Proacrosina quiere decir que está en estado inactivo. Cuando se produce esta interacción entre la ZP2 y el receptor pH20, se activa el receptor y termina activando la proacrosina que se convierte en acrosina. Y esta acrosina va a tener funciones de proteasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta proacrosina? Funciona como un taladro que va a abrir, va a romper, va a disolver la zona pelúcida, formando un túnel entre ellas que va a permitir el avance del espermatozoide para que pueda llegar hasta la membrana plasmática del ovocito. Entonces recuerden que la penetración de la zona pelúcida se produce gracias a la interacción de la ZP2, que es una glicoproteína de la membrana pelúcida,
con su receptor complementario, que es el receptor pH20. Recuerden que el receptor pH20 tiene unido a su molécula una enzima que se llama proacrosina. Proacrosina es cuando está en el estado inactivo. Esta interacción activa el receptor y el receptor convierte la proacrosina en acrosina, y esa acrosina, que tiene acción proteasa, se encarga de abrir un túnel en la zona pelúcida que permite el avance del espermatozoide para que pueda llegar a la membrana plasmática del ovocito. Después de que el espermatozoide ha avanzado, se produce y que ha avanzado y que llega a la membrana plasmática del ovocito, se produce el siguiente paso o la siguiente fase de la fecundación, que se conoce como fusión. En la membrana plasmática del ovocito hay un receptor del tipo integrina que se denomina JUNO. Y en la membrana plasmática del espermatozoide, en su región lateral, se encuentra otro receptor que es complementario con el receptor JUNO de la membrana plasmática del ovocito y que se denomina ISUM. Estos dos receptores van a interactuar y de esa interacción se produce la fusión de ambas membranas plasmáticas y la penetración del espermatozoide hacia el interior del ovocito. Cuando el espermatozoide ha ingresado en el interior del ovocito, el ovocito se activa y va a producir una reacción que se conoce como la reacción cortical. ¿En qué consiste la reacción cortical? Consiste en la liberación del contenido de los gránulos corticales por parte del ovocito después de que se ha producido la fertilización, es decir, después de que el primer espermatozoide ha ingresado en el interior del citoplasma del ovocito. Hay que tener en cuenta que del espermatozoide solo sobrevive el núcleo con los 23 pares de cromosomas y el centriolo, que es el que va a duplicarse para poder formar el huso mitótico. Estos gránulos corticales y las enzimas que tienen en su interior van a producir modificaciones en la ZP2 y en la ZP3, y esas modificaciones traen como consecuencia la inmovilización de los espermatozoides que se encuentran unidos en diferentes regiones de la zona pelúcida y también el desprendimiento de esos espermatozoides, y así se evita que el ovocito sea fertilizado por varios espermatozoides en un proceso que se conoce como bloqueo de la poliespermia. Entonces recuerden que después de que el espermatozoide ingresa en el citoplasma del ovocito, el ovocito se activa, libera el contenido que tiene guardado en sus gránulos corticales y se produce una reacción que se conoce como reacción cortical, en la cual esas enzimas, esas moléculas que se encuentran en el interior de los gránulos corticales, modifican molecularmente a la ZP2 y la ZP3, trayendo como consecuencia la pérdida de afinidad de los espermatozoides con la ZP, su desprendimiento y la inmovilización de los espermatozoides, y así se evita el bloqueo o se produce el bloqueo de la poliespermia. Cuando ya el núcleo masculino se encuentra en el interior del ovocito, se forman los pronúcleos femenino y masculino. Recuerden que cada uno tiene 23 pares de cromosomas. Estos pronúcleos se van a acercar hacia la línea media del ovocito y empiezan a duplicar su contenido. Antes de que se me olvide, recuerden que el ovocito, cuando fue ovocitado, estaba en la meiosis 2, en la metafase. Cuando el espermatozoide ingresa, cuando el núcleo del espermatozoide se encuentra en el interior del ovocito después de la fertilización, el ovocito termina la meiosis 2 y puede iniciar la formación del cigoto. Bien, recuerden que gracias a la fertilización el ovocito puede terminar o concluir la meiosis 2, produciendo otro corpúsculo polar. Entonces, ya cuando se ha producido la meiosis 2 y que se encuentra el núcleo del espermatozoide en el interior del citoplasma del ovocito, se forman los pronúcleos masculino y femenino. Estos pronúcleos van a empezar a acercarse y empiezan a duplicar su material genético, lo mismo que el centriolo que fue donado por el espermatozoide también se va a duplicar. Se produce un proceso después que se conoce como singamia.
En la singamia ya los pronúcleos se acercan, interdigitan sus membranas nucleares, los cromosomas ya han duplicado su ADN y cada cromosoma está formado por 2 cromátides. Después se produce la anfimixis y la anfimixis consiste en la desaparición de las membranas nucleares, el apareamiento de los diferentes cromosomas a través de los centrómeros, el intercambio de material genético, la duplicación de los centriolos para la formación del uso mitótico y la ubicación hacia la línea media de los cromosomas apareados. Y se inicia la primera división mitótica. ¿Cuáles son las consecuencias de la fecundación? Las consecuencias de la fecundación son la formación del cigoto. Recuerden que esta ya es una célula diploide que se formó por la fusión de 2 células haploides que fueron la gameta masculina y femenina. Se restablece el número de diploides de cromosomas de la especie humana. Ya en este momento se determina el sexo cromosómico, es decir, que si papá donó el cromosoma Y sexual, el embrión va a tener un sexo masculino. Pero si donó un cromosoma sexual X, el embrión va a ser femenino. Y después de que se produce esta fertilización, se va a dar inicio a la segmentación por mitosis para dar origen al embrión. Bueno, hemos terminado el tema de fertilización. Nos vemos en el siguiente tema.